El último mecanismo de defensa es el de identificación. El de identificación, este mecanismo se manifiesta cuando una persona trata de incluir en su personalidad las características de otra. Mm. Recuerdo en una oportunidad cuando recién estaba llegando a una iglesia, estaba recién convertido al Evangelio, escuché un sermón extraordinario, con una introducción, una muy buena estructura, una conclusión, con ilustraciones. Y, y después que encendí la radio cristiana, escuché el mismo sermón de G. Ávila. Lo que había hecho el predicador fue imitar a G. Ávila. La introducción, el cuerpo, la conclusión, el llamamiento, los gestos, los gritos típicos de G. Ávila, era una copia, una imitación, pero muy bien hecha de G. Ávila. También en otra oportunidad escuché un sermón de la prosperidad de Cash Luna, pero predicado por otro predicador que venía de Costa Rica, del extranjero. Fue exactamente el mismo sermón de Cash Luna, incluso hasta la misma forma de utilizar la plataforma, el púlpito, bajarse del púlpito, las mismas poses, era de Cash Luna, una imitación perfecta de Cash Luna. Se utiliza normalmente o frecuentemente este mecanismo de defensa de identificación. Al igual que los hijos se identifican con los padres, imitan a otros, los cuales por regla general, las personas a las cuales imitan son personas poderosas, también los adultos imitan a personas que son atrayentes o que son populares o son exitosos. Por esa razón los imitan. También pueden imitar a personas que se identifican con partidos políticos, con equipos deportivos, se pueden identificar con grupos religiosos, se identifica con estos clubes deportivos o políticos porque están empleando un mecanismo de defensa de la identificación. Es una manera de sentirse importantes o participar vicariamente en sus luchas, en sus éxitos o en su prestigio. Los adolescentes se identifican con un héroe o una persona popular. Otro motivo de la identificación viene de la frustración o también de la ansiedad. Una señorita ve que sus compañeras se casan y se pregunta la razón por la cual ella todavía no contrae matrimonio, entonces comienza a imitar, a implementar las mismas conductas de sus amistades, con la finalidad de conseguir lo que deseaba, que era contraer matrimonio. El mecanismo de defensa tiene aspectos positivos también y negativos. La persona puede imitar características positivas de la persona que admira, pero puede suceder también a la inversa que comienza a imitar características negativas. Este mecanismo es un factor importante en el desarrollo de la personalidad y también es imprescindible para la estabilidad de la sociedad. Si la nueva generación no se identifica con los ideales o con las prohibiciones de sus padres, es probable que se produzca una generación de personas rebeldes. Por lo tanto, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo este mecanismo de defensa de la identificación. El otro mecanismo de defensa son las fantasías. Tiene que ver con una construcción mental que es idealizada de una persona o una situación que sirve para compensar una realidad contraria. Algunas personas escapan de sus frustraciones y limitaciones fantaseando que son ellas las que ganan, que son admiradas, que satisfacen sus deseos. Personas que son tímidas, que tienen problemas de baja autoestima, entonces comienzan a abultar los resultados de su ministerio. En Brasil tienen un estereotipo de los chilenos, que los chilenos son muy dados a abultar las cifras ministeriales. Los que son superintendentes de las iglesias se dan cuenta y se han percatado de esta situación, de esta realidad de las personas o las iglesias donde se realiza esta superintendencia, tienden a abultar la cifra de la cantidad de miembros que asisten a una congregación.
O en la evangelización, 300 almas pasaron a aceptar al Señor para, para dar un informe, pero no fueron tantos, 300, no fueron muchos. También se puede decir en cuanto a la actividad misionera o cualquier otra actividad para no quedar menguado, no recibir crítica. Entonces siempre tienden a abultar las cifras y las cantidades, que no son reales. Están fantaseando entonces. En una oportunidad había escuchado de una determinada iglesia que era la iglesia más grande del país, con más crecimiento, con más templo, con más clérigos, pero sin embargo, viéndolo realmente, la cifra y la cantidad de templos, de miembros, en realidad no era tan grande como se indicaba o se sostenía a ese punto de vista. Era una fantasía entonces. Es un mecanismo que tiene la finalidad de compensar una realidad contraria, alivia las frustraciones, es un escape de la realidad. Si la persona es muy dada a la fantasía, llega a ser abstraída, aislada, no se adapta tampoco a las circunstancias de la vida, puede generar acciones o creaciones artísticas o científicas, pero normalmente este mecanismo de defensa es pasivo, no hace mucho. Se mantiene simplemente en la fantasía, pero que no los concreta o no lo lleva a la realidad. En algunos casos de los visionarios, es otra situación, porque los visionarios siempre se proyectan a largo plazo y a realizar acciones grandes, pero porque son visionarios. Y aunque no lo concreten ellos, por lo menos da los primeros pasos para efectuarlo o alcanzar el objetivo que se ha propuesto en su imaginación, pero como visionario. Pero la fantasía no realiza estas acciones o no adelanta la obra que se ha proyectado, solamente radica en su fantasía y va acompañada de la pasividad. Hermano Paulo, ¿Y hermano Jorge? puede ser también sinónimo de aparentar o no Claro, tiene relación. está aparentando, claro, es una fantasía, está aparentando algo que no es real, se está Claro. imaginando nada más. Eso es este mecanismo de defensa denominado la fantasía. Ahí se quedó grabado la clase anterior. Aquí lo voy a ver. Ahí sí. Bien. La otra es la formación de reacción. Es una sustitución de comportamientos, pensamientos o sentimientos que resulten inaceptables por otros diametralmente opuestos. Cuando un instinto produce ansiedad y así presiona a esa persona, la mente puede disimular el impulso agresivo, produciendo su expresión contraria. Por ejemplo, si la hostilidad hacia otro produce ansiedad de la persona, la mente puede facilitar la expresión de amor con el fin de ocultar esa hostilidad. Pero la hostilidad queda. La expresión de cariño es nada más que una máscara que disimula la verdadera emoción. Está disimulando, teatralizando una emoción. Pero en realidad, en el fondo, lo que desea es el desprecio o una reacción hostil hacia la otra, pero lo camufla, lo oculta, lo disimula. Una persona que tiene miedo a otra actúa como si fuera su gran amiga o gran amigo. Hombres con tendencias femeninas disimulan esas tendencias femeninas poniéndose duros y muy masculinos. Personas rebeldes que temen las sanciones de la sociedad cumplen exageradamente las reglas de la sociedad. Una persona que no le gusta la cultura interna de su denominación puede, si emplea este mecanismo de defensa, entonces puede cumplir exageradamente todos los artículos o toda la cultura interna que existe dentro de esa congregación, pero en realidad lo que siente es otra cosa distinta. Lo único que está haciendo es camuflando, simulando, sustituyendo esos comportamientos. La madre a la que le disgusta a su hija se mete mucho en la vida privada de su hija y la protege excesivamente, con el pretexto de que está muy preocupada por ella.
La persona que se escandaliza demasiado por la inmoralidad de la otra persona, ocultamente tiene el deseo de ser partícipe de ese mismo pecado. Ese es el mecanismo de defensa de formación de reacción. Simular un comportamiento, un pensamiento, un sentimiento. Los mecanismos de defensa son maneras irracionales de aliviar la ansiedad. Tergiversan, ocultan, niegan la realidad y de esa manera impide el desarrollo psicológico de esa persona. ¿Por qué existe el mecanismo de defensa? ¿O por qué se ha descubierto, siempre ha estado presente, eh, se ha descubierto y cuál es la razón por la cual está presente en cada uno de los seres humanos? Porque la parte que gobierna al hombre no es suficientemente fuerte para integrar y sintetizar todas las exigencias que se le presentan en la vida. Los mecanismos entonces son medidas protectoras, nos protegen para que no nos autodestruyamos o nos enfermemos emocionalmente o mentalmente. Si la parte gobernante de la mente no puede reducir la ansiedad por medios racionales, entonces recurre a los mecanismos de defensa. Por eso se le llama mecanismo de defensa. Son medidas protectoras para defendernos de nosotros mismos, de una enfermedad, de un trastorno mental, de toda la tensión que produce la vida. Perfecto. Hemos visto los mecanismos de defensa entonces. Ahora van a enlistar, activando los micrófonos y responder las siguientes preguntas. Esta es la clase número 3. Nadie más ha llegado, nadie más. Muy bien. Sigmund Freud estableció tres partes de la mente o de la conciencia de los seres humanos. ¿Cómo le denominó él? Lo que se sabe con claridad, lo que se puede reconocer libremente. La memoria que es La instantánea a corto conciencia, plazo. La conciencia. Muy bien. Contiene las cosas que la persona ha sabido pero que ha olvidado temporalmente. ¿Inconsciencia? La ¿No? preconciencia. Muy bien. Y aquello que se ha, preconciencia, Ah, preconsciente. la preconciencia. Aquello que se ha olvidado, que es imposible de recordar. la inconsciencia, Inconsciencia, muy Inconsciencia. bien. ¿Cómo se llama este mecanismo de defensa donde nosotros olvidamos aquello que no nos gusta? Reparación. Perfecto. ¿Cómo se denomina aquí el mecanismo de defensa donde yo le atribuyo mis defectos, mis debilidades, mis pecados a otra persona? Pero en realidad son mis pecados, mis debilidades, mis defectos. proyección, Excelente. Cuando el ladrón dice, yo he robado, pero he robado a las personas que tienen recursos económicos, no le he robado a los pobres y es para darle a los pobres. Además que se merecía el que yo robara a esa persona. ¿Qué mecanismo de defensa está empleando? cuando usa la razón, La racionalización. racionalización, La racionalización. racionalización, Perfecto. sí. Cuando yo grito, cuando yo golpeo la mesa, hablo fuerte con la finalidad de que se cumplan mis deseos y mis caprichos. Es la actitud infantil de la regresión, Regresión, perfecto. Cuando yo he tenido conflicto con el jefe, por ejemplo, me descargo con mi esposa, con mi hijo, o con una cajera de un banco, de un supermercado, o con cualquier persona en la calle. Sustitución. Sustitución, perfecto. Cuando tengo un defecto, pero lo quiero canalizar hacia algo positivo, hacia un nuevo fin, pero que es muy positivo. sublimación, Sublimación, muy bien. Cuando tengo un problema físico, por ejemplo, no tengo habilidades para el deporte, pero sin embargo me dedico solamente a la parte intelectual. Compensación. Excelente, la compensación. Cuando yo comienzo a imitar a un predicador,
porque es famoso. Identificación. Identificación, perfecto. Cuando comienzo a imaginarme que soy miembro de una iglesia gigante de 6.000 miembros y hay un coro que tiene 3.000 coristas. Fantasía. La fantasía, la Fantasía. fantasía, perfecto. Sí. Muy bien, eso es. Cuando yo tengo hostilidad, tengo rencor por una persona y yo comienzo a disfrazarlo, a simular, comienzo a manifestar cariño, aprecio y mucho amor, mucho respeto a esa persona que en mi interior tengo hostilidad. Formación de la reacción. Formación de reacción, excelente, muy bien. Esos son los mecanismos de defensa entonces que estuvimos trabajando hoy día. Y ahora continuamos entonces con una técnica de la consejería. Esta es la clase número 4, que es la técnica que se le conoce, la técnica no directiva. Pero antes de ver esta técnica, tenemos que ver las características, los requisitos de la persona que va a ejercer la consejería pastoral empleando la técnica no directiva. Se ve la presentación, quiero asegurarme de qué presentación están viendo. Sí, se ve, dice la técnica no directiva y dice 1, ganar la confianza de la Esa persona, es, 2, sí, sí. correcto, muy bien. Esa entonces. El primer paso para aconsejar a la persona que tiene problemas emocionales es dejar que exprese libremente sus sentimientos, sus emociones. Eso es lo que se debe hacer. Escuchar, nada más. El asesor que emplea la técnica no directiva solamente escucha. ¿Por qué está empleando esta técnica? Especialmente la primera entrevista. Presupone entonces que hay varias entrevistas. Y la primera debe desahogarse y contar su historia. En varios casos, cuando la persona expresa sus sentimientos y ve su problema, sale la catarsis. La catarsis tiene que ver con la purga de sus emociones. O confesión, los síntomas desaparecen. Pero no en todos los casos. En otros casos se requiere más entrevistas todavía. Normalmente la consejería pastoral en nuestras iglesias ocurre que al final del culto o durante el culto o cuando van a la casa, cuando al pastor hace la visitación o cuando van a la casa del pastor, se dan en esos contextos. Pero siempre es una sola oportunidad, no son sesiones. Acá presupone la existencia de sesiones entonces de consejería pastoral. Una sesión, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta sesión. Eso es lo que presupone la consejería pastoral de la cual estamos hablando empleando la técnica no directiva. En algunos casos, simplemente en una oportunidad se puede hablar, pero en otros casos que son un poco más complejos, se requiere más sesiones. Esto hay que tenerlo presente para que no le ocupe tanto tiempo en la conversación. Unos 40, 45 minutos ya es suficiente y después si se alarga entonces en otra oportunidad para otra sesión. En la primera sesión no se alivia, no se percibe a sí mismo, el pasajero, el alivio es pasajero, vuelve el problema nuevamente, por eso es que se requieren más sesiones para ayudar a una persona en su crecimiento espiritual. Según esta teoría, que es una teoría, recuerden, es una teoría solamente, del método no directivo, quizá en el futuro aparezca otra teoría de la consejería pastoral, entonces si es mejor que este, es el que se debe adoptar. Se adoptan métodos que son actuales, que son más efectivos, pero son siempre métodos. Quizás si usted se compra un libro después el próximo año y lo escriba un pastor que tenga experiencia en la consejería pastoral y que juzgue que este método de la técnica no directiva hay otro que es mucho mejor, entonces hay que adoptar el nuevo, de acuerdo a lo que dice el nuevo autor, el nuevo pastor. Por eso los libros se critican. Si le parece a usted que es beneficioso, cuáles son las debilidades y fortalezas, son las preguntas del informe de lectura de los distintos autores, de qué manera le puede ayudar a su ministerio, ahí usted determina si implementar o no lo que dice el autor. Pero esto es una teoría, hasta ahora es lo que se utiliza y usted lo puede utilizar. Según esta teoría, entonces, cada hombre tiene dentro de sí mismo la solución de sus problemas. Eso es lo que presupone esta teoría. Cada uno de nosotros tenemos la solución a nuestros propios problemas.
pero sin embargo necesitamos expresarlo verbalmente a una persona que nos escuche. Esto no quiere decir que no necesite a Dios, sino que la solución de su problema comienza con la autopercepción que se tenga de sí misma, el entendimiento de esta dificultad. Porque cuando uno expresa verbalmente lo que siente, en su mente está ocurriendo un proceso de selección. Selecciona lo que va a comentar y va a hablar. Determina entonces, primero voy a decir esto, después voy a decir esto otro, en orden de importancia, y a la medida que va seleccionando, va viendo una panorámica más amplia de su problema y lo está entendiendo. Y como lo está planteando, entonces ahora lo ve claramente. Y como lo ve claramente, están surgiendo posibilidades de solución, una alternativa de solución. Pero eso se da cuando hay alguien que lo está escuchando, porque si nadie lo escucha, entonces eso queda ensimismado, queda encerrado. Tiene que comentarlo con algo, con alguien. Del mismo modo como ocurre con un libro, mis hermanos. Cuando leo un libro y, y luego tomo algunos apuntes, tiene algunos recuerdos, pero sin embargo cuando comento el libro con otra persona, me resulta más edificante, más lo comprendo mejor y, y es mucho más asimilable. Comprendo a grandes rasgos el libro cuando lo comento con otra persona, pero si no lo comento con nadie, entonces no resulta tan provechoso la lectura personal individual. Es más provechosa, es más rica la lectura, más amplia también, se profundiza más la lectura cuando lo comento con otro. Del mismo modo acá un problema. Cuando comento el problema con alguien, me ayuda a comprender a mí mismo y la, me ayuda a solucionar el problema. Por tanto, el trabajo del asesor acá en esta técnica es ayudar a la persona que exprese sus sentimientos y saque a la luz los factores de estos problemas. Para que se produzca esta ayuda, para que pueda ayudar a otros, lo primero que se requiere de parte del asesor es que se pueda ganar la confianza de la persona. Se requiere la confianza. Por lo tanto, ambos deben sentirse cómodos, tanto el asesor como el asesorado. Deben estar en una situación de comodidad. El pastor no debe sentirse superior a la otra persona que le consulta, porque esa actitud de superioridad va a ser percibida y se va a malograr la entrevista. Es preciso que el pastor respete a la persona y la trate como un igual, porque en esta técnica no directiva no es un entrenador de fútbol, no es un médico que está dando una receta, no es un jefe militar, un general que le está dando instrucciones a sus subordinados, sino que es un igual, como un amigo que lo va guiando, lo está escuchando, un familiar. El consejero demuestra su respeto al asesorado, dando la impresión de que su problema es el asunto más importante y el único en ese momento. Comentaban algunos hermanos que iban a conversar con su pastor en la oficina pastoral, y lo que estaba haciendo el pastor es escuchándolo y atendiendo al celular, viendo el celular y viendo los mensajes y respondiendo mientras una persona le estaba comentando su problema y constantemente estaba mirando su celular. Al ver esta actitud de parte de su pastor, el hermano no le contó todo el problema. Lo vio muy ocupado y preocupado de otros temas, entonces para no seguir molestándolo o preocupándole, mejor no le contó y se fue. Eh, Se malogró la entrevista en la consejería pastoral. No, no se produjo ese, esa comodidad. Es un problema. Para evitar ese problema, mis hermanos, que es algo común, algo de hoy, algo, algo frecuente por los medios masivos de comunicación y la tecnología moderna, ¿cómo podría usted evitar ese problema? De que el consejero esté pendiente de su celular y mientras está escuchando a un hermano o una hermana, comienza a observar permanentemente su celular. ¿Cómo se puede evitar ese problema, ese tema? No teniendo celular.
O tomar el hábito de silenciar el teléfono o apagarlo. Exactamente. Silenciarlo, apagarlo o dejarlo en otra parte, pero no llevarlo en la oficina o en el lugar donde se encuentra. Eliminar el celular entonces, porque no le va a demostrar a la otra persona que está muy, muy preocupado por ella. Le va a indicar, esto es uno de los tantos problemas que yo tengo y lo voy a tratar de solucionar simultáneamente ambos, lo que está en el celular o con lo que me están contando. Ya no hay suficiente confianza. Hermano Jorge, Sí, bueno, a mí me gusta mucho leer acerca de libros leía mucho acerca de la motivación y todo eso, el liderazgo. ¿Mm? Y bueno, hoy en día se dice que inclusive en una conversación ni siquiera debería tenerse el teléfono encima de la mesa. Ya. Cuando yo me siento a conversar con alguien y dejo el teléfono encima de la mesa, estoy dando una señal de que hay algo que está interfiriendo entre lo que me está conversando ella y lo que estoy conversando yo. Porque en algún momento voy a sí o sí mirar el teléfono o me va a sonar, aunque no conteste, aunque no esté whatsappeando, pero el hecho de que yo me siento a conversar con alguien o a almorzar, en una reunión de cualquier índole, al poner el teléfono ya sobre la mesa, estoy rechazando en cierta manera a la persona con la cual estoy hablando. Mm, Entonces, hoy en día ya se habla inclusive de ni siquiera de colocar el teléfono encima de la mesa. perfecto. Muy bien. Muchas gracias, hermano Jorge. Muy buena y práctica recomendación. Cuando la persona va por primera vez, acude al pastor para ser asesorada, es probable que experimente varios sentimientos. ¿Cuáles son estos? Tiene preocupación por su problema. Tiene la incertidumbre del resultado de la consejería. ¿Qué va a ocurrir? ¿Me va a servir o no me va a servir? Tiene temor también de que se le censure. Quizás me vayan a reprender, me vayan a censurar. La confianza, la atención y la sinceridad del pastor infunden confianza en el corazón del consultante. Eso le va a ayudar. Tiene que ganarse la confianza de la persona y emplear todos los recursos posibles para evitar las distracciones. El que tiene un déficit atencional tiene problemas para la consejería, ¿eh? Porque si vuela una mosca, la mente se distrae. O, bueno, el celular eso es muy, muy complejo. Contaban los hermanos que estaban ahora, y ahora recuerdo que estaban el viernes, dijeron que conocían a un hermano, pero ya lo conocían, le tenían cariño porque era así, era su personalidad así. Pero era muy distraído, una déficit atencional impresionante. Alguien podía estar conversando con él, pero no lo miraba, comenzaba a mirar a otra parte, se desorientaba o miraba hacia el infinito, y luego iba a atender su asunto que se le había venido a la mente en ese momento y se iba y dejaba conversando al hermano solo. Y después, pasado el día, el otro día, le recordaba el tema que había dejado él pendiente. Pero ya lo conocían, ya siempre era así. Impresionante el déficit atencional que tenía. Imagínese un asesor, un pastor con esa característica, muy dificultoso sería atender una congregación con ese nivel de déficit atencional. Hermano Boris, Sí, no le voy a comentar, bueno, sinceramente a mí de repente me pasa eso. ya, Me pasa mucho, por ejemplo, la hora de la predicación en la iglesia. Los primeros, no sé, los primeros 10 minutos o los primeros 15 minutos estoy atento a la predicación, pero en el medio de la predicación empiezo a pensar otras cosas mías que nada que ver, que no tienen nada que ver con la predicación, del trabajo, de los estudios, de la clase, de los amigos, y no me doy ni cuenta cuando estoy pensando en otra cosa. Y puedo pasar minutos pensando y de repente como que reacciono, ya, me concentro en la predica. Y pasan otros 10 minutos a los 10 minutos más vuelvo a distraerme y así. Y así me pasa mucho eso. Incluso de repente que en las clases pues, me pasa. Yo claro. puedo parecer concentrado, pero estoy con la mente en otro lado. Con la mente pensando en otras cosas que Mm, no tienen nada que ver con el tema que tendría que concentrarme. mm, Me increíble, pasa ¿no? mucho eso. Sí. O La, cuando estoy leyendo también. la lectura ayuda, dicen, la lectura ayuda a resolver este problema de la concentración, porque el déficit atencional tiene que ver con la concentración. Pero igual a mí me ocurre cuando estoy leyendo,
comienzo a pensar en otra cosa y mis ojos van siguiendo, traduciendo, leyendo, pero ya no se van concentrando ni voy tomando el sentido de lo que estoy leyendo, porque estoy pensando en otra cosa. Y después me acuerdo que lo que estoy haciendo ahora es leer. Por lo tanto, estoy tratando de entender lo que dice el texto. Tengo que volver atrás nuevamente para leer con concentración, porque en realidad estaba pensando en otra cosa. Sí, ocurre frecuente eso. El- no sé si será un problema grave esto y requiera ayuda psicológica, no lo sé, voy a consultar. Porque un problema en el caso del pastorado sería muy, muy complejo, ¿ah? Porque no podría ayudar a los hermanos. Imagínense, de repente se desconcentra y lo mira, está escuchando, pero no está poniendo atención. ¿Me gustó Nicanor? ¿Iba a decir algo, parece? Sí, no, o sea, a mí igual me pasa, de repente me cuesta concentrarme, igual me pasa lo mismo de repente la lectura y de repente como que se me va y pienso en otras cosas, Mm, pero estoy leyendo correcto, correcto. y yo creo que eso es un problema de concentración. Y, igual no sé si, bueno, afecte también, pero yo creo que para aconsejar igual Sí, afecta porque uno sí, debe tener la mente toda concentrada en la persona que está asesorando. exacto. Sí, sí. Entonces, no sé, yo creo que deben haber métodos como para poder concentrarse. Sí, bueno, mi, mi esposa me dice que coma pasa. Para lograr la concentración. Muy bien. Entonces, Yo he escuchado que el ginseng es muy bueno para la concentración. Ginseng. Ah, mira, mira. Sí, Un tema es un tema, de un organismo, claro. entonces, y el tema de alimentación. Pasa por ahí, entonces. No sé si el hermano Ricardo tiene el micrófono abierto. Y yo iba a decir algo que es como uno tiene que aceptarse en parte porque pasa que nosotros tenemos, nuestro cerebro es una computadora muy rápida y como nosotros leemos tan lento se aburre y por eso es que empieza a Ah, divagar. ya. Entonces, ¿cuál es la solución? El leer más rápido. Esa es una solución que dan. Yo, respecto a lo que ustedes decían delante, que esta es una conversación horizontal, ¿cierto? Con una persona, Exacto, así es. Sí. me acuerdo yo de un profesor que él hacía clases de comportamiento animal. ¿Ya? Y él cuando uno iba a su oficina a hacerle una pregunta, él te decía, te invitaba a tomar asiento en una silla donde uno quedaba mucho más abajo que él. Entonces, esa situación de imponencia a uno como que lo hacía que uno se retraiga un poco y él jugaba con eso, con el comportamiento. Entonces, quizás de repente hay detalles de uno, porque uno como es pastor, o sea, me imagino que los pastores tendrán como un lugar ideal para ellos, donde tomar, por ejemplo, una reunión. Y si eso tiene diferencias con la persona con la que va a conversar, eso igual genera ciertas barreras que por lo que entiendo no son buenas, ¿no? Sí, muy bien, hermano Ricardo. Excelente. Esa experiencia sirve, ¿no? Es algo tan práctico, algo que pasa tan imperceptible, pero cuando alguien ha experimentado esa situación de incomodidad por el simple hecho de que el asiento está un poco más bajo que la persona que usted ha ido a consultar, ya produce ruido y un obstáculo para la consejería. Muy bien. Sí. Hermano Pablo, ¿Sí? bueno, yo creo que igual me identifico con los hermanos del tema de que creo que debe ser un problema también que se da más en los hombres, de que somos un poquito más dispersos, ¿Mm? de que nos desconcentramos quizás por muchas cosas que tenemos en la mente, tareas, trabajo, hijo, familia, compra y qué sé yo, muchas cosas, bueno, las mujeres también, pero la diferencia es que el hombre es monofuncional y la Mm, mujer es multifacética. sí. Entonces nosotros no estamos hechos para hacer varias tareas a la vez, nos desconcentramos, solamente somos enfocados en una sola cosa. Ahora cuando tenemos muchas cosas en la mente, me pasa bien mucho que yo estoy conversando y a veces estoy pensando en la actividad que viene, en el trabajo que viene, cómo lo vamos a hacer. Entonces he aprendido, por ejemplo, que trato en la semana de andar todos los días con un papel en mi bolsillo, donde en la mañana, apenas llego a mi trabajo, coloco las tareas del día, lo que yo tengo que hacer durante el día, todo lo que tengo que hacer, ya ir a buscar a mi hija, comprar el gas, no sé, leer tantas páginas del libro. Entonces, con eso trato de avanzar mis tareas diarias. Eso me ayuda un poquito más a estar un poco más enfocado y que la mente no trabaje en las tareas que tiene que hacer, porque ya si me olvido de algo, tengo que ir a mi bolsillo y sé que tengo mi papel con las tareas diarias y llego en la tarde y tacho lo que Mm. se hizo, lo que no se hizo. Eso me ha ayudado bastante
para mantener más lo que es el tema de la concentración, que es muy importante a la hora de la consejería, porque a veces uno puede estar hablando con alguien y la mente empieza a divagar para otro lado y se pierde de lo que la persona te dijo y ahí es bastante complicado. Muy bien, hermano Jorge. Muchas gracias por su experiencia, testimonio, su recomendación también de usar una agenda. Yo recuerdo un profesor de ISUM, nos enseñó administración, creo que fue administración eclesiástica, me parece mucho que fue. Y él andaba siempre con dos agendas. Eran, para la actividad diaria era por uno y lo otro no me acuerdo para qué lo que era, pero siempre andaba con dos. Era muy meticuloso el profesor. Lo segundo es aceptar incondicionalmente a la persona asesorada. Aceptarlo tal cual como es. Debe aceptarlo con valor, con dignidad, no juzgar a la persona, no le va a predicar un sermón tampoco, porque eso corresponde a un sermón, no le va a juzgar porque Dios es el que juzga, no debe tomar un rol en la consejería pastoral empleando esta técnica no directiva que no le corresponde. Debe comprender, debe escuchar, debe anunciar el Evangelio. Recuerde que está marcado dentro de la misión de la iglesia y también tiene propósito evangelístico. El condenar es prerrogativa de Dios. Debe desarrollar el asesor la capacidad de aceptar a los otros. Se necesita dominio propio entonces. Preparación, experiencia. La experiencia ayuda bastante. Y la comprensión. Porque todos son distintos y algunos son más temperamentales que otros, algunos vendrán más ofuscados, con más frustración, con más rabia, vendrán con más violencia, vendrán a conversar con el pastor con malas intenciones también, o, o hostiles o agresivos. En ese sentido, entonces, debe aceptarlo incondicionalmente, porque si ha ido a conversar con el pastor, está en esa situación, es porque tiene alguna preocupación, necesita ayuda. En ese sentido, tiene que comprenderlo, escucharlo y mostrarle, por supuesto, anunciarle el Evangelio. Aceptarlo incondicionalmente porque para que continúe, se lleve a cabo y finalice bien la consejería. Escuchar. La escucha es una estrategia de comunicación. Rafael Echeverrías escribió un libro famoso, muy conocido, que es El Búho de Minerva. Y también ha escrito muchos otros libros, La ontología del lenguaje. Se dedica a la filosofía, principalmente a la ontología del lenguaje y a la escucha. A él lo contratan las universidades, las empresas en el mundo para enseñar a la gente a escuchar y él dice que la escucha es un método estratégico para poder comunicar más eficientemente. Increíble que las empresas, las universidades, los colegios contraten a este hombre, a su empresa, para aprender a escuchar, porque es muy importante la escucha. Si las empresas, las universidades, los colegios se han percatado de que esto es muy importante, han invertido dinero, entonces para nosotros los clientes también es muy importante el aprender a escuchar. Él dice que para poder comunicar más efectivamente nosotros debemos hablar según los intereses de los otros, porque si hablamos desde nuestros propios intereses y resulta que son contrarios a los otros, no lo van a escuchar. Pero si hablamos según los intereses de los otros, será mucho más efectiva la comunicación. Pero solamente nosotros podemos darnos cuenta cuáles son los intereses de los otros cuando previamente le hemos escuchado. ¿Cómo podemos comunicar lo que a otros les interesa si nunca lo hemos escuchado? Por eso que la escucha es un, un gran factor para la comunicación, una estrategia para la comunicación. Las autoridades de psicología pastoral están de acuerdo en que escuchar atentamente al asesorado es el factor más importante del aconsejamiento. Se ha avanzado ya un 50% del proceso de la efectividad o la ayuda a un hermano que va ha ido a pedir una orientación pastoral o espiritual. Solamente cuando se escucha se puede entender cuál es la situación del asesorado y cómo se siente también. Acá no es tan complejo entonces, escuchar nada más. Bueno, sí es complejo porque debe estar muy atento a lo que se está diciendo.
La Bueno, escucha, Pablo, sí, hermano Jorge. sí, algo como para aportar. Lo que pasa es que en el libro Manual de Psicología Pastoral yo subrayé algo que me pareció muy interesante, es cortito, pero lo encontré bien potente, que dice que hablar significa también exorcizar. Y yo anoté aparte que el hablar trae liberación. Es decir, es tan importante el escuchar a la persona porque de alguna manera trae una liberación. O sea, eh, el aporte de poder escuchar es impresionante y que uno creo que no logra dimensionarlo y si uno lo logra entender, quizá uno podría ser un poco más empático y escuchar a la gente. mm, es terapéutico, hermano, el hablar, es terapéutico. Es un método terapéutico. Cuando alguien habla, se desahoga. Por lo tanto, en la consejería pastoral está cumpliendo con simplemente escuchar un gran beneficio a la sociedad, a la comunidad eclesiástica, un gran beneficio con simplemente escuchar. Y esta escucha debe hacerse con empatía. En los campos, no sé si lo habré comentado anteriormente, o quizá en la otra clase, pero en el campo, cuando las personas tenían angustia, alguna preocupación, iban a visitar a su familiar, le llevaban una gallina, un huevo, pan, tortilla, cualquier cosa, harina tostada, para visitar a su familiar. Y ahí están toda la tarde conversando, tomando mate, tomando once, y lo que hacían era desahogarse. Pelaban a todo el mundo, y aprovechaban en contarse sus problemas, y después cuando se volvían a la casa, se volvían felices. No habían psicólogo ahí, pero estaban los familiares, y ahí sí, iban a hablar, y esa era la terapia. Así se solucionan los problemas en los campos. Acá, en las ciudades, yendo al psicólogo. Y nosotros, los cristianos, también nos liberamos emocionalmente, espiritualmente, yendo a conversar con una autoridad eclesiástica, algún hermano de mayor experiencia, y así nos ayudamos mutuamente en esta área de, de la emoción relacionada con lo sagrado, con lo espiritual. Escuchar con empatía. Es preciso escuchar atentamente al aconsejado, concentrarse en lo que dice, sin permitir que los pensamientos divaguen. Esto es el desafío de parte del asesor, que los pensamientos no divaguen. Le debe escuchar con empatía. Esta última década las neurociencias han destacado un rol de las neuronas especulares o las neuronas espejos. No sé si alguien ha escuchado hablar de las neuronas espejos o neuronas especulares. Y bueno, súper importante esa para los relatores. Eh, sí, yo lo ocupo mucho, porque la gente tiende a imitar a quien está enfrente. Al menos eso es lo que yo entiendo, profesor. Y es básicamente que si es que tú tienes una actitud alegre, sonríe, las personas habitualmente te devuelven la sonrisa, y básicamente es eso. Muy bien, muy bien. Las neuronas especulares o neuronas espejos son cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo una obra, una ficción. Me ha ocurrido frecuentemente a Raskolnikov, por ejemplo, el personaje de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Se le acerca a un hombre de un pasaje y le dice asesino. Como yo he leído la obra, siento la angustia, la preocupación, la conciencia que está contaminada de él y que ha ocultado su crimen, y de pronto le digan asesino, hace a uno que realmente se le congele la sangre en ese momento. Se experimenta las emociones de los personajes. En otros casos, cuando me ha pasado también leyendo el- un libro no recuerdo el nombre, acá, mm, de Edgar Allan Poe, el autor, que cuenta algo gracioso, pero uno se ríe, uno realmente se ríe. Uno cuando va viendo Facebook también, algunos comentarios de las personas que escriben en Facebook,
Ayer escribí un comentario en Facebook, en mi muro, y ya leyendo los insultos de los hermanos. Eh, Me fui leyendo, fui a hacer clase, me fui leyendo, riéndome, me devolví después de la noche y seguían escribiendo. No aguantaba la risa, Dios mío, me llevó a doler el estómago de tanta risa. Pero eso es cuando experimenta uno las mismas emociones, los mismos sentimientos de otras personas. Puede ser de lo que uno está viendo un documental, por ejemplo, que estoy viendo o leyendo un documental, viendo de lo que ocurrió con el genocidio a los armenios, me identifico con ellos y siento el dolor de los armenios. O cuando gana un equipo, la selección chilena, por ejemplo, siento la alegría de esa selección. Soy participante de los mismos sentimientos de otras personas que estoy viendo documental o estoy leyendo, o los relatores, como mencionó el hermano Ricardo, experimenta la misma emoción del jugador de fútbol cuando hizo un gol. A eso son las neuronas espejos o especulares. Lo que están funcionando ahí son eso, las neuronas espejos. Está experimentando lo mismo que está viendo en los personajes o en las personas. Esas neuronas son importantes en esta área de la escuchar con empatía. Reflejar y responder. Eso quiere decir que cuando estoy escuchando a una persona, le pregunto, esto es lo que quisiste decir, ¿verdad? No, te estoy interpretando bien. Esto es lo que me quiere comentar, ¿verdad? O responder, ¿qué es lo que quiero decir realmente? No entendí muy bien, si me lo puede explicar, por favor, de nuevo. A eso se refiere reflejar y responder. Parafrasear con sus mismas palabras lo que la otra persona está diciendo para traducir si le comprendí o no le comprendí. Cuando hago eso, le, le reproduzco mis propias palabras o parafraseo lo que me están diciendo, entonces es algo muy significativo para la persona que me está hablando, porque eso quiere decir que me está entendiendo. Entonces, eh, me estoy ganando la confianza de la otra persona y sigue hablando con mayor confianza todavía. Y respondo. Esos son los requisitos de parte del asesor para emplear esta técnica no directiva. Se debe formular preguntas también. Y esta es la última parte y tenemos que... Uy, a poco ya avanza rápido la hora. Se deben formular preguntas. Muchos de los problemas humanos tienen raíces escondidas bajo la superficie. Los consultantes a veces presentan solamente los síntomas y no se dan cuenta del problema verdadero. Algunas personas se comportan mal porque así consiguen ciertos fines que son apetecidos. En tales casos conviene que el pastor y el aconsejado miren bajo la superficie y noten cuáles son los móviles del comportamiento de una persona. Las preguntas que se deben plantear en esta técnica no directiva deben ser las siguientes, que demanden respuestas amplias, no respuestas concretas o específicas, sino respuestas amplias. ¿Por qué? Porque está empleando usted el método o la técnica no directiva, donde se supone que la persona tiene que explayarse, hablar con confianza y expresar todos sus sentimientos, sus emociones. Por ejemplo, ¿cómo se sentía usted acerca de los cargos de su vecino? Ya con esta pregunta, ¿cómo se sentía usted? Entonces le va a indicar todos los sentimientos que sintió en esa oportunidad. Y luego cuando termine de hablar, ¿qué pasó después? Son preguntas que demandan respuestas muy amplias, no deben ser concretas. Se deben evitar las preguntas que limitan la expresión del asesorado, tales como, ¿se sentía usted frustrado porque perdió el negocio? ¿Qué cree usted que va a responder una persona que le dicen así? Le preguntan de este modo, ¿se sentía usted frustrado porque perdió el negocio? ¿Cuál va a ser la respuesta probable? O sea, Agradecimiento. obviamente se va a sentir frustrado. No, pero cuando le hago esta pregunta, porque recuerde que tiene que ser una pregunta muy amplia, y, si yo y tiene que hablar harto, mucho la persona, y yo le pregunto, ¿usted se sentía frustrado el- al perder, se sentía frustrado al perder el negocio? La persona puede decir, muy frustrado, y después ya no tiene nada más que decir. Frustrado, cansado, fatigado, pero por eso las preguntas siempre tienen que ser preguntas abiertas, donde exprese mucho sentimiento y muchas emociones.
¿Ha dejado de pensar en aquello, por ejemplo? Evitar las preguntas que demanden respuestas monosilábicas. Sí o no. No deben plantearse preguntas que demanden una respuesta monosilábica. Que es Hermano sí, Paulo, sí, hermano Isaías. Víctor, voy a cambiar de nuevo el Víctor. nombre. Mi hijo hacker me ayuda aquí con la Ah, muy computación. bien, perfecto. ¿Cuál sería una pregunta abierta en el mismo caso? Que no sea tan concreta, que no sea tan específica. Por ejemplo, el caso de usted se sentía frustrado, es una pregunta muy concreta, muy específica. Y no le va a hablar mucho porque se va a limitar solamente a responder que sí, efectivamente me sentía muy frustrado. Pero si la pregunta le dice, ¿cómo se sentía usted? Entonces ahí va a expresar con mayor naturalidad, con mayor variedad, todos sus sentimientos y todas sus frustraciones, todas sus emociones. Va a decir, la verdad que me sentía muy mal, muy cansado, muy desilusionado, estaba muy frustrado. Es decir, va a emplear una intensidad de vocabularios y expresiones para poder entenderse a sí mismo sus problemas. Esa es la idea de una pregunta que demanda respuestas muy abiertas. Gracias, mi hermano. Listo, hermano Víctor. Y evitar preguntas que demanden una respuesta monosilábica, que son sí o no. ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Usted está en desacuerdo? No. Esas preguntas que demandan respuesta de sí o no tienen que evitarse. Si formula preguntas directas, le dará la impresión al asesorado de que le están sometiendo a un interrogatorio. Las preguntas tampoco deben ser muy directas. Es mejor comentar, no sé cómo se sentirá una persona que tenga un hijo con estas características tan grandes de rebeldía. Es una muy buena pregunta, porque no es directa. Digo, no sé cómo se sentirá una persona. No le estoy diciendo tú, sino una persona que tenga un hijo que sea muy rebelde. Pero si le digo, ¿cómo se siente usted teniendo un hijo rebelde? ¿Cómo siente usted la sensación que le produce a usted cuando yo le pregunto así? ¿Y usted cómo se siente teniendo un hijo así tan rebelde? ¿Cuál es la percepción cuando le planteo esa pregunta a usted? Hay como una pared al tiro porque es como juzgarme mi familia, mi vida, entonces como que igual me pondría a la defensiva Exacto, a escuchar esa respuesta. claro que sí. Produce una sensación como, como acusatoria, eso es. Y se vuelve inmediatamente una pared y y se pone a la defensiva, exactamente. Por eso no deben ser preguntas tan directas. Otra pregunta, por favor, ¿me podría indicar otra pregunta más directa que podría resultar perjudicial en una entrevista pastoral? ¿Se le ocurre alguna pregunta directa? ¿Usted no ha leído mucho la Biblia? ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Puede ser eso? Eh, no sé qué otra pregunta directa podría ser. Bueno, esas son. Podría ser, ¿acaso usted ora frecuentemente usted o no? Muy bien, muy bien. Esas son preguntas directas. Perfecto. O más directa sería, pastor, ¿cuánto usted recibe de diezmo? Sería muy directa. Claro, muy bien. Y también lo otro, evitar las preguntas directas, una pregunta a la vez. Eh, pues, sí, puede ser. Se entiende la de preguntar una sola vez, ¿verdad? Usted estaba cansado, ¿qué decía su familia? Y su jefe, ¿cómo se sentía o qué dijo su jefe? Ya, tres preguntas en una son muchas. Es una pregunta a la vez. La pregunta que nunca debe evitarse es la que lleva esta expresión, ¿por qué? ¿Por qué usted no leyó más la Biblia? ¿O qué más puede ser? ¿Por qué usted no disciplinó a su hijo? ¿Cómo se siente usted cuando le preguntan, ¿y por qué usted no disciplinó a su hijo?
O puede ser también, ¿y usted por qué no viene a los ayunos? Claro, exactamente. ¿Por qué usted no viene a a las oraciones? Bueno, esas preguntas son muy directas, son preguntas también que indica una desaprobación de la conducta del asesorado. Y por eso se va a poner a a la defensiva. Esas son las preguntas que se deben evitar en esta área, en este terreno de la consejería. Son las 10 ya. Bueno, vamos a finalizar acá. ¿Alguna consulta, mis queridos hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algo que comentar? Solo decir que Para, entre más nos vamos incorporando a las técnicas, digamos, de consejería pastoral, ¿Mm? uno se da cuenta cada vez más de la limitancia que uno ha tenido durante los años, quizás en respuesta desatinada Mm. o no saber escuchar. Entonces, igual hace como reflexionar cada clase que vamos teniendo de lo que no debemos hacer. O sea, usted está conversando, pero como que la mente, por lo menos a mí, se me va en situaciones que uno ha estado participando, ha pedido consejo lo ha hecho mal porque no tiene las herramientas para poder trabajar teniendo toda la buena voluntad y todo el deseo. Así que bastante buena la clase. Exacto. Perfecto. ¿Alguien más? hermano Paulo, Sí, y mi doctor. para finalizar ahí cuando dice no usar el por qué, al menos que la respuesta sea positiva. ¿Qué ejemplo podríamos dar ahí? Una respuesta positiva, no se me ocurre una respuesta positiva. Sí, porque El- da la opción ahí, al menos que sea positiva, usar el por qué. exacto. No se me ocurre, ¿eh? Tendría que buscar ahí alguna pregunta que sea positiva. No se me ocurre nada todavía. Ayunó Tendría- 40 días, pero ¿por qué lo hizo? No sé, ¿será positivo? bueno, sí. Claro, Ayunó muy bien, hermano Víctor, muy bien. Sí, sí, puede ser, sí, puede que haya un objetivo detrás, una Claro. meta, no sé, ¿Por qué oró Claro, puede ayuno ser, no 40 sé, días? sí, por puede ser hacer con un el objetivo. bien. Exacto, por hacer un bien, exacto. ¿Sí? Ahí no lo está censurando, sino que una pregunta que va a dar una respuesta, algo favorable, algo positivo, algo que va a ser no contra la persona, sino a favor de la persona a la cual le plantea la pregunta. Muy bien, buenos ejemplos que dieron los hermanos. Hermano Bolívar, ¿había Ah, dicho algo más? Sí, a lo mejor puede ser o sea, una pregunta que, que la persona hace, sabe que la otra persona es una característica positiva de su personalidad. O sea, es como con el fin de subirle el ánimo, subir la autoestima, algo así. Sí, 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 muy bien, eso es, eso es. Perfecto, hemos concluido entonces esta clase.